Hola, ¿qué tal? Venimos de ver en el bloque pasado cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino regulan la conducta, pero ambos sistemas, como veremos más adelante, están regulados por los genes. Entonces, en esta sesión vamos a ver de una forma muy rápida cómo los genes se relacionan con la conducta. Antes de seguir, es importante que recordemos qué entendemos por conducta y qué entendemos por gen. Bien, solo para recordarles, la conducta, según Tinbergen en 1980, la definió como un movimiento o cambios de movimiento en respuesta a estímulos, que pueden ser del medio interno o externo, ¿no? Y esa conducta la podemos dividir en pautas que pueden convertirse en estrategias, ¿no? Entonces, para recordar esto, vamos a ver este pequeño video que ya habíamos visto en otras sesiones de una tortuga que sale a mirar, una tortuga marina, y que se puede diferenciar en varias pautas. Por ejemplo, salir del mar, hacer la cama, y que son siempre iguales y de forma automática. La otra es, por ejemplo, hacer el pozo, que aquí estamos viendo con las aletas, o poner sus huevos. Todas estas pautas forman parte de una estrategia más grande, que es la estrategia de reproducción, que es la estrategia de poner los huevos. Las pautas son siempre iguales y son de forma automática, incluso cuando no está el estímulo. Por ejemplo, si nosotros le quitamos los huevos, incluso si movemos a la tortuga, va a seguir con la misma conducta. Después de que puso sus huevos, va a hacer todo el show de tapar y de esconder su nido y regresar al mar. En cambio, la estrategia completa sí es un poco más flexible y puede cambiar. Por ejemplo, puede cambiar si algo no le gusta cuando está saliendo, pues se va a regresar y ya no va a tomar sus huevos, o pueden poner sus nidos a mitad de la playa o hacia el final de la playa. Bueno, eso es lo que entendemos entonces en general por conducta. ¿Qué entendemos por gen? Eh, si no recuerdan sus clases de biología, un gen, el concepto molecular de gen es un fragmento de ADN, aquí tenemos la molécula de ADN, y un fragmento de ellos guarda información que se va a expresar en forma de proteína. Esa proteína, a su vez, puede ser neurotransmisores, hormonas, receptores o enzimas. Las enzimas, recuerden, son proteínas que tienen una gran cantidad de actividad biológica, como
romper moléculas, fabricar moléculas, acelerar reacciones, etcétera. Bueno, y recuerden entonces también que los genes están dentro de los cromosomas. Aquí estamos viendo unos cromosomas y si le hacemos un zoom, cuando los cromosomas, el ADN se separa, cada una de las dos cadenas sirve de complemento a la otra para poderse replicar. Y eso nos va a llevar a tener que los cromosomas se van a ver duplicados. Eso ya no lo vemos en esta animación, pero espero que lo recuerden de sus clases de biología 1. Bueno, entonces habíamos dicho que el sistema nervioso va a regular a la conducta por medio de neurotransmisores, que son estos químicos que están secretados de una neurona y que les sirven para comunicarse con la otra neurona. Y recordemos que también el sistema endocrino o glandular en general va a liberar también moléculas que llamamos hormonas, que van a ser recibidas por otras células en el cuerpo, que van a tener algo muy importante que son los receptores, tanto las hormonas como los neurotransmisores necesitan de receptores para que esa señal que se emita pueda ser recibida por el cuerpo y actuar en consecuencia. Pero tanto los neurotransmisores como los receptores como las hormonas están reguladas por los genes, que como habíamos dicho, son esa información genética que va a producir proteínas. Y, por ejemplo, tenemos proteínas como la leptina eh, o como la prolactina, que son hormonas que van a actuar directamente sobre nuestra conducta y que son proteínas, pero hay otras que son no proteicas como la testosterona, que vimos que tiene una influencia muy fuerte en la conducta, pero que son reguladas por enzimas que esas sí son proteínas. Al final de cuentas, todas son reguladas por los genes. Bien, eh, como también habrán visto en sus clases de genética, de biología, la genética, pues, tuvo o se le asigna su origen en los descubrimientos de Gregorio Mendel, cuando hace experimentos y que entiende las bases de la herencia, y a eso le llamamos las leyes de Mendel. Más adelante se propuso la teoría cromosómica en la que se entendió que los genes que no se tenía claro qué eran, si proteínas o ácidos nucleicos o qué, eran ácidos nucleicos y estaban en los cromosomas, ¿no? Y más adelante, mucho más adelante, en la década de los 50, se descubre cómo la molécula del ADN y eso revolucionó por completo nuestro entendimiento y nuestro quehacer sobre la genética. Pero de los más recientes descubrimientos, a finales de los 90, se descubren las bases de la epigenética, que veremos más adelante, tiene mucho que ver, pues básicamente cómo el medio ambiente actúa sobre los genes, prendiéndolos o apagándolos y por lo tanto determinando si se expresan o no se expresan. Muy bien, entonces a esas conductas que están muy claramente delimitadas o determinadas por los genes, eh, y que van a dar como consecuencia, entre otras cosas, los instintos. Los instintos son las conductas innatas, son esas conductas que nadie les enseña a hacer, pero que los organismos las manifiestan. Por ejemplo, los gatos van a enterrar sus heces y sus excrementos una vez que terminen de una forma instintiva. Nadie les enseña y los hacen, ¿no? Lo mismo estamos viendo estos ratoncitos aquí que van a ser madrigueras de forma diferente dependiendo de, de su, de su especie, ¿no? Y la madriguera la van a construir siempre de la misma forma, sin importar eh, qué tanto, que nadie les ha enseñado. Entonces, el instinto, sabemos que es un instinto cuando exponemos a los animales a un estímulo y que sin previamente se hayan sido enseñados, van a realizar esa conducta. Otras conductas son, por ejemplo, las migraciones, ¿no? En alguna clase les platiqué la tortuga de Lita, que estuvo en cautiverio toda su vida en Baja California Norte, se liberó e instintivamente migró hasta Japón. Esos son los instintos. Obviamente, entonces, ¿cómo saben hacer eso? Pues tiene que ser transmitido de generación en generación y tiene que ser por los genes. Bueno,
Ejemplos de esos instintos tenemos el arco reflejo, que es una respuesta involuntaria y rápida ante un estímulo. Como estamos viendo aquí, cuando yo me quemo, esa respuesta ni siquiera va al cerebro, se queda en la médula y regresa rápidamente para que yo quite la mano. Otro ejemplo de ese arco reflejo es la dilatación de las pupilas. Cuando estamos en la oscuridad, nuestras pupilas se van a dilatar para poder observar en la oscuridad. Y eh, cuando los bebés son pequeños y le pones algo en la mano, también van a asir lo que le pongan, por ejemplo, un dedo, ¿no? O aquí están viendo cómo un bebé se agarra a un lápiz, me parece, o a una vara, y eso es un reflejo también de nuestra herencia evolutiva, ¿no? Como instintivamente nos agarramos pues para no caernos. Otros ejemplos de instintos son la cinesis, que es cómo cambia nuestro movimiento, la velocidad, cuando estamos ante un estímulo. En estos dos ejemplos que estamos viendo, la tortuga y las lombrices, se van a mover más rápido cuando se encuentran en un ambiente más húmedo. Si no, pues se mueven lentamente. Y las taxias es también cuando nos dirigimos hacia o desde un estímulo. Dependiendo, va a ser positivo si me dirijo hacia ese estímulo o negativo si me retiro del estímulo. Entonces, la fototaxia es cuando, como por ejemplo las palomillas, se van a dirigir hacia, sus movimientos van a ser dirigidos hacia la luz, o pueden ser, por ejemplo, hacia un estímulo químico que nosotros no veamos, y hemos hablado de esos en otras clases. La quimiotaxia es esto, justamente ese movimiento hacia un estímulo químico, que puede ser un olor o una feromona, y la termotaxia es hacia algo, hacia la temperatura, ¿no? Por ejemplo, las serpientes tienen termorreceptores, que estamos viendo aquí, que hacen que se muevan hacia donde están sus presas, que normalmente son calientitas. Y esos instintos los podemos ver reflejados porque son pautas que son siempre constantes y son predecibles, y esos en patrones fijos de acción. Por ejemplo, cuando una araña construye su telaraña, que tampoco nadie le enseñó, que es una conducta instintiva, siempre lo hace exactamente de la misma forma, pues si no, no le saldría, ¿no? Las reacciones del pez espinoso, que también leímos en el primer bloque de de estas clases de etología, pues van a ser siempre las mismas y van a ser muy diferentes las pautas de el patrón fijo de acción cuando se enfrenta, cuando el estímulo es un macho que se acerca o cuando es una hembra que se acerca. Cuando es un macho, pues le va a enseñar el vientre, si recuerdan, y va a tratar de intimidarlo para que se aleje. Y cuando es una hembra, pues va a invitarla a pasar a su madriguera para fecundar sus huevos. Siempre de la misma forma, ese patrón fijo de acción, ¿no? Bueno, pero no todo o no necesariamente todo en nuestra conducta está determinado por los genes. Hay mucha discusión sobre si las conductas son innatas o son instintivas o son aprendidas. Ya habíamos comentado, y cópienlo por favor, una conducta innata o instintiva es aquella que se manifiesta sin entrenamiento específico previo, es decir, nadie le enseñó, y en las condiciones típicas de desarrollo de los diferentes organismos, de las diferentes especies. Ajá. Esto va a ocurrir de forma espontánea, es decir, naturalmente en cuanto vea el estímulo. Por ejemplo, cuando un gato corre un animalito y instintivamente lo trata de atrapar, ¿no? Y de manera estereotipada, es decir, siempre va a ser igual, ¿no? En cambio, una conducta aprendida, pues son comportamientos que son producto de la formación de experiencias y que nos permiten solucionar problemas ante experiencias del ambiente. Esto lo tenemos que aprender. El miedo, por ejemplo, se ha discutido si es algo innato o es algo aprendido. Entonces, haciendo un experimento en el que con Macacus rhesus, eh, que es este monito que estamos viendo aquí, macacos que habían sido creados en cautiverio,
y estaban hambrientos, les ponían un estímulo de comida, por ejemplo un plátano, pero en una caja de plexiglas había una serpiente. Entonces los monos criados en cautiverio no presentaban miedo ante la serpiente. Sin embargo, los monos que habían sido criados o que habían crecido en vida silvestre, sí le tenían miedo a la serpiente y no se atrevían, a pesar de estar hambrientos, a acercarse al estímulo de comida, ¿no? Cuando los monos criados en cautiverio veían esta conducta, pues ahora ellos también presentaban miedo a la serpiente. Entonces pareciera hasta aquí que el miedo era algo aprendido. Sin embargo, cuando los investigadores por medio de videos simulaban que los monos le tenían miedo a un, a un ramo con rosas, y los monos criados en vida silvestre veían eso, los monos criados en vida silvestre no le tenían miedo a las rosas y sí iban por el estímulo del alimento, aunque habían visto a a los monos que tenían miedo a las rosas de una forma simulada, ¿no? Mediante un video. Esto quiere decir que si bien sí aprendemos o cierta parte del medio, también algo de eso es instintivo. Tal vez la forma, ¿no? La forma que tienen las cosas, si nos va a dar más miedo algo que es delgado y alargado, y algo que pues parecía más inofensivo, como algo pochoncito, como unas rosas, no nos va a dar miedo, aunque veamos que otros tengan miedo. Entonces, como vemos, no todo es blanco o negro. Al parecer el miedo es en parte instintiva y en parte aprendido también. Bien, otra cosa que es muy interesante de analizar con la genética y la conducta es la conducta social. ¿Cómo se llegó de ser cazadores-colectores a las sociedades ya más complejas, donde las son más grandes, incluso sociedades que, que llevan a toda a grandes grupos a pelear unos contra otros? Pues para eso tenemos una teoría muy interesante que se llama eh, la teoría del gen egoísta. Richard Dawkins, que es un investigador, proponía que los que realmente evolucionaban no eran los organismos ni las poblaciones, sino los genes, y que los cuerpos eran solamente vehículos que le servían a los genes para perpetuarse. Esto explicaba, por ejemplo, por qué la conducta altruista, como ese que vimos acá, en la que cuando un cervato está en peligro, como vemos aquí que se lo va a comer el cocodrilo, una mamá era capaz de arriesgar su propia vida y sacrificar su vida con tal de que su hijo viviera. ¿Por qué hacemos esto por nuestros familiares cercanos y no por alguien que no conocemos? Pues eso lo explicaría esta teoría del gen egoísta. Lo que está diciendo es, aquí lo que le importa a los genes no es la vida del organismo, sino que se perpetúen los genes. Sobre la conducta social también se ha encontrado que hay unos gusanos que se usan muchísimo, que son modelos biológicos porque se conoce toda su genética, el Tenoblatis elegans. Estos gusanos tienen una conducta gregaria, siempre están juntitos y no necesariamente por la comida, viven en la tierra y se alimentan de bacterias, pero bueno, aunque en medios de cultivo se puede ver que independientemente que haya o no haya comida, siempre van a estar juntos, ¿no? Aunque haya comida en otro lado, les gusta estar juntos, tampoco es porque se aparean, les gusta estar juntos. Sin embargo, hay unos que otros, que son unos amargados y se la pasan separados, y se ha visto que esos gusanos solitarios solamente tienen una mutación en uno solo de sus genes, ¿no? Un solo gen puede cambiar esta conducta de ser gregarios a ser solitarios. Eso es lo que se ha encontrado. Por otro lado, eh, un modelo de conducta social es la de los insectos sociales, ¿no? Como las hormigas o las abejas, que tienen, incluso llegan a sacrificar su propia reproductividad en pos de la colonia, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Pues bueno, gracias a una cosa que le llamamos aplodiploidía. Esto es que la determinación sexual en estos organismos va a ser determinada el sexo no por cromosomas como nosotros que tenemos X y Y,
para determinar el sexo, sino por si son haploides, si sus huevos son fecundados o no. Recuerden que cuando una célula hace meiosis para formar gametos, óvulos o espermatozoides, estos quedan con la mitad de su información sexual. Este tiene 16 cromosomas, los gametos, mientras que los adultos tienen 32. Si un huevo no es fecundado, entonces nos va a dar, va a generar un macho, ¿no? Todas sus células van a ser haploides. Esto es la haplodiploidía. En cambio, cuando un huevo es fecundado por otro gameto, nos va a dar hembras. Esto va a provocar que, a diferencia de nosotros, que entre hermanos compartimos el 50% de nuestros genes, los insectos sociales como hormigas y abejas, las hembras van a compartir el 75% de sus genes. Y esto hace que pues la cuestión social sea muy fuerte, tanto que hace que algunas o la gran mayoría de la colonia sean obreras o soldados y solamente una, la reina, va a ser la que se reproduzca. A ese grado llega el sacrificio o el altruismo en estas sociedades. Muy explicado otra vez, como podemos ver, por la genética. Y otra cosa muy interesante es algunas alteraciones en la conducta social. La delesión, que es cuando se rompe, por así decirlo, un cromosoma, que acuérdense que aquí en los cromosomas están los genes, eh, puede provocar el síndrome de Williams, y la duplicación en esta misma sección del cromosoma 7 puede provocar algunas variantes del espectro autista. La conducta social en estos dos síndromes, aunque hay mucho que hablar de ellos, es totalmente diferente, ¿no? Mientras que en el síndrome de Williams son extremadamente sociables, ¿no? Y son muy parlanchines y son muy simpáticos. En el síndrome del espectro autista son más aislados, son muy introvertidos. No es fácil para ellos reconocer, eh, interpretar las emociones de otras personas o sus intenciones. Y normalmente a los que tienen el espectro autista les abruma mucho el ruido, son muy sensibles a los sonidos y por eso les gusta estar aislados, ¿no? En cambio, los del síndrome de Williams son, como les decía, muy sociables, les gusta mucho la música, aunque a los autistas les gusta mucho dibujar, ¿no? Se resulta muy sorprendente que solamente un segmento de genes, de alrededor de 25 genes de los 21,000 que tenemos, tenga tanta influencia en la conducta social. Bueno, esta es la de lesión. Aquí estamos perdiendo genes en el síndrome de Williams y que estamos duplicando esos genes y que esto daría pie al síndrome del espectro autista. Algunos otros trastornos de la conducta también son hereditarios, se ha comprobado, por ejemplo, el trastorno bipolar, que es cuando pasamos de la euforia a la depresión de una forma muy agresiva y muy ruda. Esto lleva a problemas muy fuertes, incluso al suicidio. Se ha demostrado que tiene un 75% de heredabilidad, es decir, que aquí los genes juegan un papel del 75%, mientras que el ambiente del 25%. La depresión solamente tiene un 50% de heredabilidad, pero pues también tiene un papel importante la genética. Bueno, eh, una variante genética en las moscas Drosophila, que también son caballitos de batalla, son las moscas Duns. Ahorita les explico qué es. Experimento 2. El alimento está conectado a una ligera corriente eléctrica. El hámster ha aprendido una valiosa lección. Cuídate de la mano del hombre. No tocar. ¡Ah! Muy listo, ¿no? ¡Auch! 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 Bueno, entonces aquí hicieron un experimento, este es como hacemos Experimento 2. experimentos, El alimento... y hicieron un experimento con moscas de la fruta. Las ponían en unos tubitos y para un lado, y después esos tubitos se bifurcaban. Para un lado había olor a durazno y el otro lado olor a ciruela. Pero las que se iban del olor a durazno recibían una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, normalmente se iban 50 y 50%. Pero después de eso, las que decían, entonces aprendían las mosquitas
que el olor a durazno pues iban a recibir una descarga y que del otro lado pues no reciben la descarga, ¿no? Eso les ayuda a formar un mapa. Sin embargo, las que tenían una variante que se llamaba DUNS en sus genes, se les olvidaba, parecía que no recordaban esto y se iban otra vez hacia donde se electrocutaban. Estas eran entonces las hormigas como tontitas o duns, porque no podían recordar que si se iban hacia el olor a durazno las electrocutaban, y las otras eran las normales, ¿no? Las que no tienen esta variante del gen. Otra vez aquí estamos viendo una conducta que era repetir algo que te podía hacer daño, porque no recordabas, al parecer, este estímulo, ¿no? Bueno, ya enfilándonos hacia el final, tenemos la conducta sexual. La conducta sexual nos va a explicar cosas como la guerra de los sexos. En términos biológicos, las estrategias evolutivas que llevan a hembras y a machos a garantizar la prevalencia de la transmisión de sus genes eh, es lo que llamamos la guerra de los sexos. Por ejemplo, no nada más podemos pensar solo en machos, sino en general hablar al respecto, ¿no? Hay mucho que hablar, pero bueno, en general son las hembras las que invierten mucho más tiempo y recursos en la gestación y en la crianza de las crías, y eso explica por qué, por ejemplo, las hembras son las que son más selectivas y no son tan, tan proclives a tener sus sexos. Pero lo que queremos los dos sexos, a final de cuentas, es que nuestros genes prevalezcan, ¿no? Por eso los machos tienen a ser más promiscuos, ¿no? No invierten mucho, pues tratan de esparcir sus genes, mientras que las hembras que invierten mucho en la crianza y en la gestación, pues son mucho más selectivas, ¿no? No todo es así. Algunos machos ay, perdón, algunos, ah, ya no mejor regresar, pero bueno, hay algunos machos que sí son muy cuidadores de sus crías. Hay, como les digo, hay muchas, muchas cosas que hablar sobre la guerra de los sexos. Hay todo un libro que si les tienen interés, se los recomiendo, se llama Consultorio Sexual para todas las especies animales. Es muy interesante hablar de él y de todas las variantes en cuanto a sexualidad hay en otras especies, ¿no? Pero sí hay machos que se dedican a cuidar y a criar mucho a sus crías, como los pingüinos emperador o como los caballitos de mar, ¿no? Bueno, eh, otro ejemplo de la conducta sexual y los genes están en los topillos o ratones de pradera. Se conoce que los ratones de pradera, Microtus ocrogaster, son de los pocos mamíferos, están entre el 5% de mamíferos que son monógamos. Una vez que se aparean con una hembra, se quedan con ella para toda la vida y cuidan a la descendencia activamente. En cambio, los topillos de montaña, Microtus montanus, son polígonos y una vez que se aparean se olvidan de la hembra y de los hijos y ahí se ven, ¿no? Y se ha demostrado que la diferencia entre estos dos grupos de ratones es que en los monógamos tiene una mayor activación de genes relacionados con la oxitocina y la vasopresina, que son, así como sus receptores, que son las moléculas del apego, ¿no? O del amor también le dice. Bueno, deben haber leído en las actividades que el gen FRU, que es un gen maestro que va a controlar otros muchos genes, puede también determinar la orientación sexual de las moscas drosófila, haciendo que quienes tienen alterado este gen FRU, pues pareciera que se vuelven homosexuales, ¿no? Empiezan a cortejar a los machos y ya no a las hembras. Sin embargo, también leyeron o vieron videos sobre la epigenética, que como les dije, la epigenética son moléculas o cómo el ambiente va a aprender y apagar genes de forma que se expresen. Aquí estamos viendo la eucromatina, que es cuando los genes o la cromatina está desenrollada y se puede leer esa información. En cambio, cuando se les pegan otras moléculas como grupos metilo, esa cromatina se convierte en heterocromatina, que está más compacta y no podemos leer la información. Es como si el libro estuviera cerrado y entonces esos genes no se expresan. Aquí sí se expresan. Y todo eso va a depender del ambiente, como vieron en un video de la genética de la heterosexualidad o la epigenética.
Entonces, esto nos lleva a que la genética no siempre es todo. Entre eso tenemos, eso nos ha llevado a lo largo de la historia a que se han cometido muchos atropellos usando mal el entendimiento de la ciencia. Y por eso es importante tener una cultura científica, ¿no? Es importante que lean, os les recomiendo mucho que lean el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o que vean la película Gattaca, que es básicamente lo mismo. Y por ejemplo, a principios también leímos un artículo que se llama Determinismo Sexual, o deben haberlo leído, y a principios del siglo XX, un señor que se llamaba Charles Davenport, gringo, que era seguidor de las leyes de Mendel que recién se habían descubierto, se empeñó en la existencia de un gen que le llamaba gen del nomadismo y, o el impulso al viajar, y decía que era un gen único y recesivo y que considera que los portadores de ese gen les ponía una letra escarlata, una W escarlata, que era de Wanderlust, que en alemán quiere decir pasión por viajar, y decía que era algo indeseable, ¿no? Les ponía eso en el registro de inmigrantes, él era gringo, y pues no eran aceptados, ¿no? Hacía un seguimiento, normalmente era para poder aislar a los judíos, por ejemplo, en algún tiempo, y bueno, estas ideas sirvieron para apoyar ideas eugenésicas y xenofóbicas, ¿no? Que es algo que queremos evitar. Por suerte, pues también a finales del siglo XX, a finales de los noventas, se crearon los derechos genéticos, ¿sí? Los derechos sobre el genoma, entre los cuales los invito a que los busquen y los lean, pero uno que habría que resaltar es que las personas no podemos ser discriminadas por lo que diga nuestra información genética, ¿no? Y entonces es importante por eso tener, como les dije, una cultura científica y y que ustedes no se dejen guiar por esto. Por ahora es todo.